Muy buenas, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez. Estoy muy contento porque ha empezado el Mundial de Fútbol. Los que me conozcáis ya sabréis que soy un grandísimo futbolero. Me encanta el fútbol, llevo hablando de fútbol tanto en redes sociales como en podcast, artículos, muchos años ya. Y bueno, es una dimensión que he intentado siempre mantener algo separada de lo que es mi faceta más cultural, mi faceta más reflexiva, filosófica, pero me parece que no son del todo incompatibles y por lo tanto hoy quería dedicar este episodio a algo especial, algo diferente, precisamente al fútbol, a la faceta cultural e identitaria que tiene el deporte rey, que para mí es una faceta absolutamente innegable. Lo primero de todo, lo que quería comentar es que, bueno, yo como apasionado del fútbol, pero como persona que tanto en los podcasts como en redes siempre he abogado por la separación entre alta y baja cultura, bueno, o cultura de masas, ¿no? Prefiero llamarla cultura de masas a baja cultura, pues puede resultar un poco contradictorio, ¿no? Esta apología de la alta cultura frente a la cultura de masas, y estoy aquí hablando de la dimensión cultural del fútbol, cuando que hay más masivo que el propio balompié. Es cierto, pero como comentaba, la dimensión cultural e identitaria del fútbol es tal que no se puede analizar como un hecho aislado y como un hecho masivo y como un hecho que no se pueda concebir como algo que pueda tener que pueda ser intrínsecamente cultural. Así que precisamente hoy quería hablar de esto. Para los que me estáis viendo en vídeo, tengo aquí la bonita camiseta de la selección española. Esperemos que esta estrella se duplique en un mes o así. Estaría fantástico. Y bueno, yo voy a ver el Mundial con muchísimas ganas, con muchísima intensidad, porque me encanta y es algo que me lleva configurando mi forma de ver el mundo desde hace muchísimos años. Yo si tengo 24, pues igual mi primer recuerdo futbolístico es de cuando tenía 6 años o 5. Pero bueno, ya indagaremos con más detalle. Pues es cierto, ¿no? El fútbol es un espectáculo masivo que enciende a multitudes y muchas veces desde círculos culturales suele ser criticado por ser, digamos, el panem et circenses, el pan y el circo de la generación actual. Como la forma de mantenernos distraídos al mismo tiempo que no estamos hablando de los temas que realmente nos conciernen. Y en lugar de salir a la calle para protestar por, yo qué sé, pues estamos saliendo para celebrar una victoria futbolística y así todos contentos, al mismo tiempo que se genera una industria millonaria que cada vez es más grande, cada vez es más masiva y cada vez gana más dinero, sencillamente de aprovecharse de gente, de ilusos como nosotros, que estamos únicamente pegados viendo como 22 tipos dan una patadita a un balón. Esa es una crítica bastante generalizada en los círculos culturales, pero me parece una perspectiva, sinceramente, bastante simplista, ¿no? Porque, de nuevo, lo que estaba comentando, tratar el fútbol como algo tan ajeno a nuestra realidad cultural como país occidental, europeo, es una forma de ignorar una faceta clarísima de nuestra identidad colectiva. Es un componente, no sé si fundamental, porque es cierto que hay muchos otros componentes fundamentales para concebir la importancia, para concebir nuestra identidad colectiva, pero sí que es cierto que es muy importante, ¿no? Porque puede ser un indicador de muchas cosas y puede reflejar las derivas de la sociedad. Por lo tanto, he estado estudiando un poco, he estado dándole unas cuantas vueltas y yo creo que hay 4 dimensiones en las cuales podemos entender el fútbol como elemento cultural. Y la primera de todas ellas es lo que he denominado la dimensión geográfico-identitaria. Es muy sencillo. Los equipos de fútbol, bueno, ya si vamos a las selecciones de países ya es una cosa totalmente evidente, ¿no? Están adscritos a un territorio que puede ser más grande o más pequeño, que puede ser más global, que puede ser más local, pero en general todo equipo de fútbol, de hecho generalmente, se llaman como su ciudad. A ver, bueno, hay excepciones, ¿no? Pero el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Celta de Vigo, es decir, todos estos equipos tienen un fuerte vínculo
con el territorio al que están representando, en el que están asentados. Y esto, que un equipo de fútbol esté ahí en esa ciudad y que forme parte de ella, al final acaba formando parte de la cultura viva de esa ciudad, y también configura la tradición colectiva como un elemento más de la idiosincrasia local. Queda claro, ¿no? Junto con la historia, la arquitectura o el arte, pues el fútbol, el equipo de fútbol local, pues también acaba configurando una forma de comprender ese territorio, esa ciudad, para aquellos también que vienen desde fuera para verlo, o incluso pero sobre todo para los propios integrantes de esa comunidad geográfica. Al final, también si nos paramos a pensarlo, en una gran parte de las ocasiones los equipos de fútbol tienen unos colores regionales o nacionales, ¿no? Sobre todo pensemos en las selecciones que juegan ahora el Mundial, ¿no? El equipo de Ecuador va de amarillo, como la bandera de Ecuador, y tiene una heráldica relacionada con Ecuador, lo mismo con el de Irak o el de Sudáfrica, digamos, por hacernos una idea. Y mismamente con España pasa lo mismo. Uno ve el escudo de España que llevan en la selección, y vemos el castillo de Castilla y León. O sea, perdón, el castillo de Castilla, el león de León, la cadena de Navarra, no la quiero llamar señera, no sé cómo es, de la corona de Aragón. Tenemos los pilares de Hércules, el plus ultra, el más allá. Es decir, tenemos la heráldica nacional, y que se comparte y que se expone a través de este fútbol. Y por lo tanto configura hasta cierto punto, es un elemento más de los que configura la identidad colectiva, tanto local como regional como nacional. Lo veo así, es importantísimo. Podría hablar algún día de heráldica y banderas, porque me parece también un tema interesantísimo para hablar. De nuevo, un equipo de fútbol no es un producto de generación espontánea. Es cierto que igual a lo largo del siglo XX, sobre todo el siglo XX, algunos XIX, otros XXI, se tuvieron que crear, ¿no? Tuvieron que tener, porque muchas veces son instituciones son instituciones con una fundación y con un establecimiento particular, pero al mismo tiempo da la sensación de que crece paralelamente junto con la comunidad y que acaba conformando esa historia colectiva. No es una generación espontánea, por lo tanto. Y eso ya acaba formando una historia, digamos, paralela a la de su territorio, a la de sus ciudadanos, a la de sus nacionales, a la de sus locales. También es cierto que esta dimensión geográfico-identitaria se puede ver muchas veces en el caso de los derbis. Dos ciudades rivales que se enfrentan entre ellas, y los aficionados, son personas absolutamente fanáticas, que se sienten muy representadas con el equipo, y ganarle a la ciudad rival es una forma de mostrar, digamos, la superioridad simbólica, claro, estamos hablando, la superioridad de esa ciudad sobre la otra. Es una especie de dominación y uno se siente identificado con ella. Después hay muchos equipos que pueden estar adscritos a una serie de creencias políticas. Se me ocurre, por ejemplo, los casos evidentes aquí en España, puede ser el Rayo Vallecano, muy adscrito a una idea política de izquierdas, o el Atlético de Madrid, más de otro carácter. Pero bueno, son equipos que ya son tan grandes, ¿no?, que un aficionado puede ser... O sea, no tiene por qué estar al pie de la letra unido a esa serie de ideas políticas. Se me ocurre, por ejemplo, también en Italia, en Italia son otro rollo, ¿no? Ya lo dice Enrique González en sus Historias del Calcio, un libro absolutamente... que ilustra a la perfección, ¿no?, este elemento del fútbol como en su dimensión cultural. Pero en Italia están absolutamente locos. Tenemos la Lazio, por supuesto, que se dice que están más adscritos a una ideología neofascista, no me meto. Y había otro también, otro equipo que era lo contrario, pero ahora mismo, bueno, ahora no me acuerdo. El Perugia creo que era, si no me equivoco, que es lo contrario, absolutamente rojos absolutos, digamos. Pero bueno, y también, por ejemplo, en Escocia se me ocurre el derbi entre Celtic y Rangers, que son unos de un carácter más pro-irlandés, católico, y otros de otro carácter más pro-británico, protestante.
Y bueno, tienen diferencias, ¿no? También de izquierdas, derechas, que tampoco controlo demasiado, pero que bueno, que también es una forma de adscribirse identitariamente a un equipo de fútbol también. Porque cuando una persona apoya a ese equipo de fútbol, también al pie de la letra suscribe hasta cierto punto una epistemología determinada, una forma de ver el mundo y de concebir la realidad, absolutamente vinculada a ese fútbol. Y después también hay otro caso bastante importante, que es el de la unión de divergencias a través de los mismos colores. Yo, como coruñés que soy un fanático absoluto del Deportivo de La Coruña. Me encanta, no me pierdo un solo partido. ¿Por qué? Porque también cuando estaba fuera de Coruña, ahora estoy de vuelta viviendo en Coruña, pero cuando estuve tanto tiempo viviendo en Madrid, el hecho de ver a mi equipo era una forma de conectarme con mis raíces, de conectarme con mi ciudad, con mi gente. Y después también conozco a muchísimas personas que son tan fanáticas del Deportivo como lo soy yo, y al mismo tiempo son muy divergentes a mí en cuanto a ideologías políticas, epistemología, forma de ver el mundo, pero el hablar del Deportivo, el celebrar los triunfos juntos, el sentirse parte de la ciudad, de la comunidad, nos puede eliminar las diferencias y unir y hacer que, no sé, mejorar la convivencia, ¿no? Hasta cierto punto. Y eso es una forma que mediante esos colores, mediante el amor, en este caso la blanquiazul, se eliminan fronteras y se eliminan dificultades y se permite incluso la mejoría del diálogo. Esta sería la primera dimensión, la dimensión geográfico-identitaria. Es como la he denominado yo, geográfico-identitaria. Después se me ocurrió que otro de los motivos por los que el fútbol es un elemento cultural extremadamente interesante es la dimensión narrativa que tiene. Yo he hablado muchas veces en este podcast porque me encanta hablar del mito, de la mitología, pero el mito como historia, como generador de arquetipos y de identidades colectivas. El fútbol, de esta forma, genera historias, genera leyendas, genera héroes y villanos también, por supuesto. Y entonces, la misma emoción que uno siente al contar o al escuchar la historia de un héroe que sobrepuso todo tipo de dificultades, pudo juntar todas sus fuerzas y pudo derrotar a los injustos, a los malos, a los poderosos. Esas historias que generan un arquetipo muy potente, ¿no? de la fuerza, de la unión que permite que el débil derrote al fuerte, pues está clarísimo que en el fútbol se aplica de una forma bastante interesante, ¿no? Pero ya no estamos con soldados, ya no estamos con reyes, ya no estamos con aventureros, ya no estamos hablando, en este caso, porque es cierto que son mitos que siguen vivos y que siguen configurando nuestra identidad colectiva, pero ya no estamos hablando ni del Cid, ni del Quijote. Bueno, el Quijote es otro caso diferente, ¿no? Pero ya no estamos hablando del Cid, no estamos hablando de Hércules, de Odiseo, no, sino que estamos hablando de futbolistas, de equipos, de personas que normales, como nosotros, pero que, bueno, que tienen el talento y el entrenamiento, la fuerza, y que se unen para derrotar a los grandes, en nombre de la colectividad geográfica. Claro, o sea, por ejemplo, yo como aficionado del Deportivo de La Coruña, cuando en el año 2000 el Deportivo gana la Liga, frente a colosos como el Barcelona, el Madrid, el Valencia en su momento, eso es la unión de diferentes personas, muchas, por cierto, locales de aquí, de Galicia, de La Coruña, y que llegan a lo más alto, llevan los colores, llevan la heráldica, llevan esta epistemología gallega, en este caso, a lo más alto de España, y entonces ha derrotado a los poderosos manteniendo su identidad intacta. La dimensión narrativa de eso es increíble. Uno le puede preguntar a quien sea sobre momentos épicos de su equipo, de su país, y todos tienen una historia maravillosa que contar. Grandes gestas. Digamos, son los... Bueno, ya decía antes, ¿no? La analogía de Panem et Circenses, la crítica. Pero son los gladiadores del siglo XXI o XX. Los que sacan todo tipo de fuerzas y derrotan a los grandes, derrotan a Goliat
para poder acabar generando incluso su propia dinastía. Porque, por ejemplo, lo poderosa que fue Roma. Roma nació de Rómulo y Remo, dos pequeños niños abandonados que fueron amamantados por una loba y que mediante la nada crearon un gran imperio. Bueno, y también, eso también está generado con la Eneida, con Eneas, como escapa de Roma y genera también, pone la primera semilla que acaba fundamentando el crecimiento de un imperio. Cuando se me acaba de ir el nombre, cuando Octavio Augusto, el primer emperador romano, le encarga a Virgilio que escriba la Eneida, le impone la necesidad de que los orígenes míticos de Roma sean por una parte divinos, pero por otra parte sean al mismo tiempo extremadamente terrenales, mundanos, y que muestren cómo un héroe desamparado acaba llegando a lo más alto. Pues eso se ve de una misma forma con el fútbol. El fútbol o el deporte, los débiles, los en principio menospreciados por el sistema, son aquellos que acaban alzándose y acaban generando nuevas dinastías. Y las personas que siguen su gesta, ondean sus banderas, admiran su personalidad. El culto a la personalidad en el fútbol está clarísimo. Por lo tanto, acaban generando nuevos imperios que ejercen como metáforas, como mitos, como arquetipos que hasta cierto punto acaban hasta definiendo la moral y la epistemología, me encanta esa palabra, como ya podéis ver, de un territorio determinado, de un pueblo. Así que eso me parece absolutamente ilustrativo. Si queréis aprender más sobre mitos, sobre arquetipos, tengo un episodio interesantísimo, desde mi punto de vista, que estoy muy orgulloso de él, sobre todo esto en la literatura fantástica. Cómo la literatura fantástica genera mitos y arquetipos. Pero bueno, aquí estamos hablando de fútbol, porque no hay nada tan inolvidable y mítico para un territorio que la gesta deportiva de su equipo. Me da la sensación que se cuenta de padres a hijos y que es absolutamente inolvidable. Y de padres a hijos vamos a la tercera dimensión que veo del fútbol como elemento cultural, y esa no es otra que la dimensión familiar hereditaria. Yo creo que queda extremadamente claro. El fútbol, el amor por unos colores, acaba tendiendo puentes entre generaciones. Alguien joven que aprende del fútbol y que se hace de un equipo por sus abuelos, digamos, no hay nada más maravilloso que esta persona acabe compartiendo con sus hijos o con sus nietos esa misma pasión. Es una buena forma de tender puentes y de entendernos como parte de un legado que forma parte de algo más grande que nosotros mismos. La pasión por un club, por unos colores, por una idiosincrasia, acaba conformando algo familiar, algo único, y que permite también que diferentes generaciones se unan y que, lo he dicho muchas veces, ¿no?, que acaben formando algo más grande que nosotros mismos, que es un sentimiento identitario gigantesco. Ves primero el fútbol con tus abuelos, con tus padres, lo ves con tus hijos, después con tus nietos, y eso acaba formando parte de algo masivo, que no nos podemos ni hacer una idea de lo importante que es. Yo me acuerdo mismamente de aprender sobre fútbol con mi abuelo Pancho, que era un hombre maravilloso, culto, inteligente, pero que siempre veía los partidos de la selección española. Y yo estuviera donde estuviera en casa de mis padres, estuviera de vacaciones, cada vez que había un partido importante de la selección española, si no lo veíamos juntos, que también veíamos muchos juntos, le llamaba por teléfono antes del partido, en el descanso y al final del partido, comentábamos las mejores jugadas, y eso es una pasión que se transmite de una forma magnífica, tremenda. Yo lo mismo, yo estaré encantadísimo. Es cierto que, bueno, más allá de mi abuelo, yo tampoco he tenido mucha suerte familiar con futboleros. Es cierto que mi hermano pequeño cada vez está siendo más futbolero, lo cual me encanta porque transmitimos ahí un tema de conversación bastante interesante desde nuestro punto de vista. Pero vamos, lo que me encantaría sería poder compartir a mis hijos mi amor por España, lo cual, bueno, se puede representar también mediante el fútbol, pero bueno, eso es diferente. O mi amor por el Deportivo de La Coruña. Estemos donde estemos, si consigo transmitir ese amor, esa identidad,
yo creo que ya habré triunfado en la vida. Y precisamente, ¿no? Si hablamos también del tema de España, cómo la selección española puede permitir que muchas personas se sientan arraigadas y se sientan parte del país y no tengan complejos a la hora de mostrar la bandera, de cantar el himno, de mostrarse abiertamente orgullosos de ser españoles, pues para mí eso es un éxito rotundo. El otro día estuve aquí en Coruña, en el estadio de Riazor, el estadio de mi Depor, y jugaba la selección española, un amistosito no excesivamente relevante contra Irak, pero me sobrecogió, me fascinó ver La Coruña, que bueno, que ya sabéis que a veces hay algún especialete por ahí, bastantes personas que reniegan de la grandeza española, repleta de heráldicas nacionales, de enseñas, de banderas, de himnos, y lo que también me fascinó fue escuchar el himno de España tocado a gaita gallega, tradicional. ¿Por qué? Porque muchas veces, igual me estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero muchas veces se entiende lo gallego y lo español como algo diferente, lo catalán y lo español como algo incompatible, como agua y aceite, y es cierto que también desde ciertos sectores nacionalistas españoles pecan en menospreciar lo regional. Pero en cambio, en el momento en el que se unieron las gaitas gallegas con el himno de España, desarticulas todo nacionalismo sin sentido, basado en el odio, basado en la separación. ¿Por qué? Porque estás generando una convivencia, estás diciendo lo gallego, lo abiertamente gallego, lo muy gallego, es al mismo tiempo muy español. Y es una delicia eso. Pero bueno, me he ido ahí un poco por las ramas, pero hasta cierto punto también me sirve para explicar la cuarta dimensión y última que veo a la hora de entender el fútbol como fenómeno cultural, que es la dimensión sociopolítica. Queda claro, ¿no? La reivindicación en este caso de lo español y lo gallego como algo no incompatible, sino como algo hermanado y como algo que lo español es gallego y lo gallego es español, por ejemplo. Pero lo que quiere decir esta dimensión sociopolítica que veo es que el fútbol sirve como clarísimo medidor de nuestra realidad histórica. Mediante el fútbol podemos comprender hasta cierto punto cómo funciona el mundo. Por ejemplo, queda claro, ¿no? Con los patrocinios, los anuncios, la televisión, los derechos, el auge de este capitalismo consumista se ve claramente en el fútbol. No hay equipo que no tenga sus anuncios bien grandes, equipos que son propiedades de estados, por ejemplo, los clubes estado. También, por supuesto, el auge del globalismo. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol hace nada eran 24 países, pasaron a ser 32 y ahora son 48 y dicen incluso de meter 64 países, es decir, ya están cada vez más interrelacionados los países entre ellos, las distancias, digamos, se acortan gracias a los transportes y entonces los partidos internacionales pasan a ser algo mucho más habitual y los mercados incluso internacionales están más interrelacionados. Por lo tanto, eso es el globalismo. Podemos ver también cada vez hay más jugadores, por ejemplo, o entrenadores o propietarios de nacionalidades mixtas, un ganés que juega con España, o este ha nacido en Francia pero juega con Senegal, digamos por ejemplo. Y eso también muestra a la perfección un poco la debilidad del Estado-nación, de la volatilidad de las nacionalidades, por ejemplo. Después también la importancia de nuevos actores geopolíticos, el hecho de que el anterior mundial haya sido en Qatar, por ejemplo, y que se vaya a hacer uno en Arabia Saudí dentro de poco, o incluso, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, como el mundial, estoy aquí hablando de mundial, pero bueno, también se puede aplicar a otra serie de realidades, pero por ejemplo, como el mundial de 2030 que se organiza en España, bueno, iba a ser una candidatura ibérica de España con Portugal y se incorpora Marruecos, lo que también muestra el debilitamiento de España como actor geopolítico y cómo cada vez los países, digamos, del sur global tienen más importancia en la toma de decisiones colectivas, digamos. Y bueno, se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? También, por ejemplo, el Mundial de Italia 1934, eso fue que se celebró en la Italia fascista de Mussolini, y cómo el poder del gobernador italiano, del gobernante italiano, permitió que Italia estuviera hasta cierto punto favorecida para obtener el título,
Lo mismo con la Argentina del 78 de Videla. Bueno, esto que el debilitamiento venidero de España, el Mundial en Rusia, es decir, muestra claramente cuál es el devenir geopolítico del mundo, incluso la realidad. Otro ejemplo ya a nivel más local, los equipos de primera división de España están en los grandes núcleos económicos e industriales del país. No hay un equipo en primera división de Jaén, pero en cambio lo hay de Vigo, de Santander, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla. Del País Vasco hay muchísimos, porque ahí en el País Vasco hay bastante industria, por ejemplo. Entonces eso, mediante un vistazo al fútbol, uno puede comprender las tendencias políticas imperantes en el mundo e incluso poder predecir las próximas. ¿Por qué no? Estas son las cuatro dimensiones que he visto del fútbol como elemento cultural. La dimensión geográfico-identitaria, la dimensión narrativa, la dimensión familiar hereditaria y la dimensión sociopolítica. Y ya para ir terminando, pues es cierto que a lo largo de los años mucha cultura, muchos grandes productores culturales, escritores, directores, cineastas, músicos, han elaborado productos culturales de una gran carga estética, filosófica, hasta cierto punto vinculados al fútbol. Grandes obras vinculadas al fútbol. Es decir, no son mundos absolutamente separados, el mundo cultural y el mundo futbolístico. Por ejemplo, se me ocurren, las historias del calcio de Enrique González, se me ocurren, por ejemplo, las películas de Sorrentino, donde Maradona es un personaje importante. Se me ocurre una película que me encanta a mí, que es Evasión o Victoria, que no es tampoco una grandísima película, pero sale Pelé como actor. Se me ocurre también El secreto de sus ojos, película argentina maravillosa, donde dicen, una persona puede cambiar de muchas cosas, de residencia, de ciudad, pero no puede cambiar de pasión. Esa escena, la escena del campo de fútbol del secreto de sus ojos, es una absoluta delicia, me fascina. Escritores también como, me gusta mucho a mí del Jorge Juan, Javier Aznar, que en su libro y sus artículos, y en su podcast incluso, trata bastante el fútbol. Hay mucho, Javier Marías también habla bastante de fútbol, un gran madridista. Es decir, mediante el fútbol se han creado productos culturales de grandísimo valor. ¿Por qué? Porque representan a la perfección cómo es la idiosincrasia de la sociedad. Así que esto es todo. Yo creo que ha quedado bastante claro. Me encanta hablar de fútbol. De hecho, voy a estar con un gran amigo mío haciendo un pequeño podcast del Mundial. Es decir, aquí ya no hablaré de los elementos culturales del fútbol, sino que hablaré del lateral derecho de Costa de Marfil. Es café para muy cafeteros, lo sé, pero yo os lo comunico. Así que nada, me encanta hablar de estas cosas, ya lo sabéis. Me gusta que Café Despertar sea un rincón donde diferentes ramas de pensamiento puedan converger y no acaben formando una contradicción, sino que acaben conformando un pensamiento complejo, sorprendente, pero al mismo tiempo valioso. Y que es mi podcast y estoy obsesionado con el Mundial y tenía muchas ganas de hablar de un tema como este. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado. Yo soy Yago Cabrera Pérez y, queridos amigos, esto es Café Despertar. Muchas gracias.